Hola, ¿cómo están todos ustedes en sus hogares? Espero que se encuentren bien de salud. Pues siguiendo las actividades en este mes que la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, dirigida por el doctor José Olá Fernández Sánchez, ha propuesto en colaboración también con el Gobierno del Estado de Hidalgo a cargo del licenciado Masfayar Meneses, este mes como el mes de las lenguas maternas y también el mes de las lenguas indígenas. En este marco conmemorativo, pues tenemos varias actividades, varias conferencias, además de infografías. Para esta ocasión, tenemos unos invitados muy especiales. Ellos nos van a hablar sobre las líneas narrativas en el paisaje, una propuesta arqueológica en los pueblos indígenas. Pero antes de cederle la voz a nuestros invitados, los quiero presentar. Ellos son doctores, la doctora Liliana Ivette Osorio, Jiménez Osorio y el doctor Emanuel Poset Santoyo. Ellos dos son arqueólogos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvieron su doctorado en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. En los últimos 15 años han trabajado en aspectos de herencia viva, paisaje y continuidad cultural Ñusabi o la Mixteca. Su principal interés es desarrollar una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas. Para una mayor referencia sobre su enfoque en arqueología, se puede consultar su libro titulado Tiempo, Paisaje y Líneas de Vida en la Arqueología Ñusabi, la Mixteca, México, el cual, para fortuna de todos y todas nosotros, se encuentra gratuito y lo podemos descargar. Yo agradezco a los doctores por hacer un espacio en sus actividades y sus agendas y cedernos un tiempo para que nos platiquen sobre su investigación, sobre las líneas narrativas y pues en nombre de la Secretaría de Cultura, del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la misma Secretaría, pues les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación y más por compartir con nuestro público que tan amablemente nos ve y nos sigue y nos escucha también, pues estamos atentos a lo que nos quieran compartir. Ivette, Manuel, muchas gracias y pues les cedo la voz, les cedo los micrófonos. Gracias y adelante, por favor. Pues muchas gracias, Raúl. También aquí un placer saludarte. Igualmente aprovecho para saludar al público que nos sigue en esta transmisión. A continuación vamos a iniciar con la plática. ¿Qué tal, Raúl? Pues desde Oaxaca te mandamos un caluroso abrazo y pues agradecerte por esta invitación. También pues agradecer al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales que forma parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Pues en participar en esta serie de conversatorios que están ustedes realizando para pues conmemorar dos eventos, ¿no? El Decenio de las Lenguas Indígenas y el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Para nosotros es un placer poder colaborar con ustedes y nos sentimos muy, muy halagados de que podemos sumarnos a este esfuerzo y ahora sí que agregar un granito de arena en relación a, pues, a fortalecer el aspecto de los pueblos indígenas, ¿no? Y pues muchas gracias. Ya mencionaste el título, solo señalar un par de cosas antes de empezar. Pues vamos a hablar de narrativas orales, de paisaje y de arqueología. En una primera parte de la plática voy a presentar yo, pues, cómo iniciamos con esta investigación, qué es lo que entendemos nosotros por líneas narrativas en el paisaje. Después mostraré una metodología y ya una segunda parte la dará Ivette, Diana Ivette, y nos mostrará un caso aplicado. Así que continuemos. Antes de, bueno,
Antes de empezar, pues me gustaría señalar que esta presentación que mostraremos, pues formó parte de una investigación mayor, la cual fue dirigida por el profesor Martin Jansen, que es quien está aquí, no sé si se ve el cursor por ahí, y también por la profesora Gabina Aurora Pérez Jiménez. Ella es de la Mixteca, de aquí de Chalcatongo, y el profesor es de Holanda, ¿no? Ambos colaboran en la Universidad de Leiden en Holanda. Y ellos, pues, desarrollan este gran proyecto, un proyecto bastante grande, y siguiendo sus líneas éticas y teóricas, ¿no?, que se enfocan mucho a la cuestión de pueblos indígenas, pues invitan a varios académicos de pueblos originarios de aquí de México y también de otras naciones. Cabe señalar que este grupo pues estaba conformado también bueno, había varias especializaciones, ¿no? Había arqueólogos, antropólogos, lingüistas, arquitectos y historiadores, ¿no? Entonces, pues se desarrollaban unas pláticas muy, muy interesantes, ¿no? Con puntos de vista muy diversos, pero al final, pues todos muy, muy importantes, ¿no? Aquí, gran parte del grupo y recordando esos tiempos, ¿no? Y bueno, todas estas pláticas, en el caso de Ivette y el mío, pues desembocaron en un libro que publicamos, que es nuestra tesis de doctorado. Ya también diste el título, muchas gracias. Y en este libro lo que nosotros planteamos es retomar el vínculo cultural, digamos, el aspecto de la continuidad cultural en la práctica arqueológica. Esto es de suma importancia, ya lo veremos más desarrollado, digamos, con el ejemplo que vamos a mostrar, porque pues queremos desarrollar una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas, ¿no? Y ponemos varios ejemplos en donde dejamos ver cómo las percepciones y concepciones contemporáneas nos ayudan a entender ya sea los sitios arqueológicos, los sitios precoloniales y los materiales de épocas precoloniales, ¿no? Entonces, eso es algo que casi no se hace en la práctica arqueológica y que nosotros lo proponemos desde un enfoque teórico que denominamos líneas de vida, ¿no? Aquí un ejemplo muy rápido, parte de la portada. Señalar que, pues, tratamos de hacer una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas en donde ambos participemos de manera activa, ¿no? Pero esto ya es, digamos, otro tema, pero lo quería indicar, pues es parte de, retomamos conceptos, ¿no? Y los van a ir viendo. Y bueno, ya también lo dijo Raúl, esta tesis se puede descargar de manera gratuita. Aquí está el link por quien quiera leer un poco más. Y señalar también que el ejemplo que vamos a mostrar aquí viene desarrollado en este libro, ¿no? Entonces, si quedan algunas dudas, pues lo pueden consultar libremente. Y bueno, ya encaminándonos hacia lo que queremos presentar, pues señalar que la arqueología, todos sabemos que la arqueología es una ciencia que estudia el pasado y lo hace a partir de materiales del pasado, ¿no? Esta forma, pues sin lugar a dudas, ha generado múltiples conocimientos, ¿no? Gracias a ello sabemos, hay mucha información sobre las culturas precoloniales. Sin embargo, Ivette y yo creemos que hay otras formas de hacer arqueología, ¿no? En este caso, vemos la imagen que está a la derecha. Para nosotros es importante retomar, como ya lo dije, conceptos y percepciones que la gente tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un sitio arqueológico, un sitio precolonial, que gracias a la arqueología podemos decir que era más o menos así. Este es un dibujo sencillo de cómo se vería el sitio en la época precolonial.
Pero lo interesante es que este es un santuario hoy en día, es un santuario contemporáneo. Es un santuario que es visitado año con año por miles de personas. Y entonces todas estas personas pues tienen conceptos, ideas, percepciones, experiencias en torno a este sitio que son relevantes, digamos, para entender desde otro ángulo este sitio arqueológico, ¿no? Y digamos, en grandes términos es la propuesta que nosotros hacemos, pues, aprender, en este caso, pues de las experiencias de los pueblos originarios. Creo que este tipo de arqueología, pues, casi no se hace, ¿no? Bueno, continuando, pues, señalarles que hasta ahorita, Ivette y yo, pues, nos hemos enfocado en narrativas orales para hacer una investigación arqueológica, ¿no? La investigación, digamos, empieza de estas narrativas. Buscamos que que traten temas históricos y sagrados, y obviamente que hagan referencia a temas precoloniales y coloniales, ¿no? Estas son las narrativas en las que nos hemos enfocado. Les voy a mostrar un fragmento de una narrativa que nos compartió Tatañú Francisco, él es de Yosonotú. Creo que hay problemitas con el audio, no sé si se llegue a escuchar, pero como quiera tiene subtítulos. Eso porque la narrativa está en mixteco. Entonces, les pido que lean los subtítulos. Pasan un poco rápido, así que léanlos también de igual manera para que puedan seguir la narrativa. ¿Bien? Este fue un fragmento, digamos, de una narrativa más amplia. No sé si la llegaron a escuchar completa, pero bueno, confío en que siguieron los subtítulos. Y bueno, señalar que la narrativa, en este caso, nos manda a un lugar, ¿no? En este caso, al paraje de Xinitinrú y Yucu. Ya, digamos, desde el lado arqueológico, Ivette y yo lo visitamos y vimos, pues, precisamente que era un sitio precolonial que tuvo una ocupación fuerte, digamos, alrededor del 500 después de Cristo, más o menos hace 1500 años. Y, pues, y fue un asentamiento bastante grande y que también, justo antes de la llegada de los españoles, tenía una ocupación menor, ¿no? Entonces, la narrativa nos lleva directo a este lugar, pero también nos habla de varios tiempos. En este caso nos habla de un tiempo de obscuridad, un tiempo en donde vivía la gente primigenia, ¿no? Pues está narrando
un origen sagrado. En ese sentido, también menciona el primer amanecer. Y si vemos, pues la narrativa de alguna manera nos invita a posicionarnos en el sitio durante estos tiempos, ¿no? En la oscuridad, en el amanecer. Y afortunadamente es interesante pues ver que hay una correspondencia, digamos, entre las estructuras del sitio, ¿no? Aquí podemos ver un montículo adelante de la plaza y justo el amanecer, ¿no? También, siguiendo la narrativa, pues vemos que se señala que ahora sí que con el primer amanecer mucha gente se convierte en piedra, incluso los reyes, ¿no? Lo menciona más adelante. Y don Francisco nos señalaba este lugar, que es un altar colonial, un altar subterráneo, y en el centro, si notan, hay un doso, que es un personaje, pues, que se convirtió en piedra. Entonces, lo que queremos señalar de manera rápida, pues, es ver cómo la narrativa, en este caso, que viene desde los pueblos originarios, pues nos brindan un entendimiento que desde la arqueología no se tendría, ¿no? En este caso, pues, tener en cuenta, pues, el aspecto de la continuidad cultural para tener otro ángulo, otra perspectiva de los sitios, pues, es bastante fructífero. Y bueno, este fue un pequeño ejemplo, pero mostrando por dónde nos vamos encaminando. Aquí les voy a mostrar o hablar un poco más a detalle, pues, de los ámbitos que nosotros consideramos como parte de las líneas narrativas en el paisaje. Toda narrativa, digamos, este es el primer ámbito, este es el ámbito de la historia y contenido. Toda narrativa, pues, como sabemos, pues, hace mención de lugares, personajes, eventos y tiempos y secuencias. Entonces, también señala que una narrativa la podemos expresar en diferentes formas, de manera oral, que es la que nos hemos enfocado, pero también la hay escrita, en pintura, incluso en video. Entonces, hay que tener en cuenta que puede haber diferentes formas de expresar una narrativa. Y eso lo podemos ver en este ejemplo, bueno, en la pintura que ponemos aquí. Este es un cuadro dedicado a la aparición del Señor del Colateral de Acaxochitlán. Y la retomo, pues, para ejemplificar estos tres ámbitos, ¿no? En esta esquina inferior derecha, hay un texto que es el que ponemos abajo, y esta es, pues, una narrativa, ¿no? Entonces, la voy a leer para que empecemos a seguirla poco a poco. Al pasar por el camino, vieron una flor esplendorosa. Por curiosidad fueron a verla. Tal fue su sorpresa y asombro que ahí entre el carrizo la imagen de Jesucristo estaba. Esta narrativa de alguna manera ya se plasma también en la pintura. Podemos ver, por ejemplo, aquí dos señoras que van pasando por el camino, ¿no? Esa es la primera parte. Después señalan que vieron una flor esplendorosa. No se ve aquí, muy chiquito, pero sobre la cabeza del Señor del Colateral está una flor resplandeciente, ¿no? Entonces, ahí está la flor, segundo evento, y señala que hubo sorpresa y asombro por los que la vieron. Aquí alrededor del Cristo vemos a varias personas, ¿no? Incluso a un fraile presenciando el evento. Ahí entra el carrizo, ¿no? Y ya después estaba la imagen de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, dos formas de expresar la misma narrativa, ¿no? Y esto, digamos, esto es el primer ámbito. El segundo ámbito nos hace referencia, que es este que está hacia abajo, ¿no? El contexto y intertextualidad, pues, pues nos hace referencia a prestar atención precisamente al contexto, ¿no? En este caso, hacer referencia
al lugar físico donde se llevó a cabo la aparición. Y eso, pues, no lo tenemos aquí, pero siempre es importante recorrer al lugar físico, ¿no? También señala el aspecto de la intertextualidad. En este caso, digamos, es cuando hay varias historias que se van entrelazando poco a poco, ¿no? Y siguiendo aquí con el ejemplo, pues vemos que la parte escrita se termina aquí, pero la pintura continúa. La pintura tiene continúa la narración. En este caso, señalar los 3 puntos, pues vemos que gracias a la aparición del Señor del Colateral, se funda la iglesia de Acasochitlán, y tenemos lo que pudo haber sido la primera iglesia. También vemos cómo mucha gente se reúne para celebrar la fiesta anual, ¿no? Lo cual se hace hasta hoy en día. Entonces, aquí vemos un ejemplo de intertextualidad muy bueno, ¿no? La parte escrita termina, pero la imagen continúa, ¿no? Y en este caso, si recorremos a la narrativa oral, la narrativa puede traer otros datos también igual de relevantes, ¿no? Entonces, ese es el segundo ámbito. El tercer ámbito es el del discurso. En este caso, pues engloba aspectos del marco social, ideología y visiones del mundo que la hacen entender. Eso quiere decir, pues, que hay una serie de conceptos que hay que investigar para entender en profundidad la narrativa, ¿no? Ya que puede haber metáforas, algunos simbolismos que no son tan claros, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el hecho de la flor esplendorosa, una flor brillante, pues no es cualquier flor, es una flor en especial que está marcando un evento. Entonces, eso es un simbolismo que hay pues, que estudiarlo desde otros ángulos. Asimismo, el discurso también puede estar implícito, pero al mismo tiempo hay discursos que que no son tan visibles. En ese caso, pues hay que poner mucha atención para poderlos visualizar y poder ver. Esto del discurso lo voy a ejemplificar y ver más adelante, ¿no? En el caso que mostrará. Pero bueno, entonces, tener en cuenta que las líneas narrativas en el paisaje se compone de tres ámbitos que hay que siempre tener en cuenta. También hay una serie de ideas que queremos resaltar, son estas de aquí, pues a través de otro ejemplo. En este caso mostramos la imagen, la foto de un paisaje. Este es el santuario dedicado, bueno, el santuario del Señor de las Peñitas, acá en Etla, en Oaxaca. Y a partir de pues vamos a ejemplificar los puntos que queremos señalar, ¿no? Tener en claro que el paisaje, pues es la dimensión temporal de la narrativa, ¿no? A través de se hace visible la narrativa. En este caso, la narrativa señala que el Señor de las Peñitas, en la esquina de la foto, no sé si se ve mi cursor, el Señor puso su pie y sus manos, siguió caminando por donde va el camino y a la mitad se paró y continuó hasta donde está la iglesia en el fondo. Y ahí es donde hoy se le rinde culto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la secuencia temporal, que en este caso para nosotros pues se vuelve una línea, ¿no? Una línea narrativa que vamos siguiendo en el paisaje. Así, otro punto, el segundo punto, tiene que ver con el hecho de que pues la narrativa le da una carga simbólica al paisaje, pero también el paisaje de alguna manera configura la narrativa. Y aquí es donde el trabajo arqueológico empieza, ¿no? Hay que señalar que todo este paisaje que estamos viendo, el Santuario del Señor de las Peñitas, pues es también parte de un sitio precolonial, un sitio de larga duración y que estuvo habitado justo antes de la llegada de los españoles también.
podemos ver que por donde pasó el Cristo, por donde caminó, donde puso sus pies, es un montículo precolonial donde se paró. Aquí vemos, para aquellos que tengan un poco de ojo arqueológico, aquí verán otro montículo y su plaza. Y justo donde está la iglesia, ahí están los montículos mayores, ¿no? Y de hecho acá se ven otros montículos al costado. Entonces vemos, digamos, varios elementos arqueológicos que pues forman parte de la narrativa también. Y bueno, aquí es importante señalar que como parte del paisaje, esta peña pues es la que le da nombre al sitio de Peñitas, pero también al Cristo, al Señor de las Peñitas. Y entonces vemos, este es un buen ejemplo de cómo se van conjuntando el paisaje, las narrativas y la arqueología. Disculpen, es que hay una luz muy blanca. Y entonces, pues entre estos tres aspectos, pues ahí empieza a haber un arreglo, ¿no? Que nos ayuda a entender tanto la narrativa como el paisaje más allá, ¿no? Y es interesante ver cómo empieza a unir otros tiempos que no habíamos considerado, ¿no? El tiempo colonial, que sin lugar a dudas, pues nos lleva a pensar que este sitio, justo antes de la llegada de los españoles, pues era un lugar sagrado ya, y que fue también, pues, lugar de adoración para el Señor de las Peñitas. Entonces, pues, es importante no perder de vista las dimensiones temporales, ¿no? Y no enfocarse solamente en una. Ya la tercera idea que queremos comentar, pues tiene que ver con el hecho de que, sin lugar a dudas, las narrativas desde la época colonial han sido fuertemente criticadas, ¿no? Desvalorizadas, y eso lo vemos en diferentes crónicas coloniales, ¿no? Donde se usan una serie de términos peyorativos, digamos, que no voy a repetir. En ese sentido, hay que cambiar esas ideas, porque llegan a influir en antropólogos y en arqueólogos y a desvalorizar las narrativas. Y la arqueología y la antropología no es eso, digamos, ¿no? No tiene que tener una carga colonial, sino básicamente pues es aprender y valorar otras formas de entender el mundo, ¿no? Y aprender de ellas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y ya el último punto, pues tiene que ver más con el hecho de crear una visión inclusiva sobre el pasado, ¿no? Conjuntar saberes, en este caso el arqueológico y el de los pueblos originarios, y de esa forma, pues, tener una arqueología en correspondencia, ¿no? En donde no solamente los arqueólogos son los protagonistas, ¿no? Los que saben de la historia, sino que que también están los habitantes que tienen su versión del pasado, ¿no? La idea es, pues, conjuntar estos saberes para llegar a un mejor entendimiento más profundo y más claro. Y bueno, esto hasta aquí en referencia a lo de las líneas narrativas en el paisaje, digamos, una serie de ideas, y ahora, pues, el aspecto de la metodología. Esto es más o menos sencillo, digamos, como primer paso, pues es el hecho de registrar la narrativa oral con diferentes especialistas de la comunidad, ¿no? La idea, pues, es tener un marco, referencia, que podamos, que sea aprobado por la comunidad, ¿no? El segundo punto, pues, tiene que ver con buscar versiones de esta narrativa en otras comunidades y en otros registros históricos, ¿no? Este punto es bastante interesante porque muchas veces se piensa que no hay versiones de la narrativa, pero tengo que decirles que sí.
Y esta parte es la más productiva y en la que más tenemos que poner atención, ¿no? Y a mí en lo particular este punto número 2 me gusta mucho. Y pues ya con todo un corpus más detallado sobre las narrativas, pues lo que hay que hacer es conjuntar y analizar la información, ¿no? Esto nos va a llevar al punto número 4, que tiene que ver con la identificación de personajes, eventos, significados y contextos, y también nos va a permitir identificar las secuencias en las narrativas. Las secuencias se van a transformar para nosotros en líneas narrativas en el paisaje, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos ver un paisaje y ver diferentes puntos señalados en las narrativas y establecer una línea de continuidad, ¿no? Digamos que viene desde el pasado hasta el presente, también pensando en términos temporales. Y con este punto, digamos, de seguir las líneas narrativas en el paisaje, pues implícitamente vamos a tener que visitar los lugares. En ese caso, entra el trabajo del arqueólogo, ¿no? Pues ir viendo cuáles son los elementos que constituyen todos estos sitios. Como les digo, muchos de ellos tienen elementos precoloniales. Y pues se trata de anexar información, ir llenando con información, la mayor información, pues para crear una narrativa más completa. Y al final, pues, tener en claro que al momento de que somos lectores activos, también somos autores de una versión de esta narrativa. Todas las personas, digamos, con las que hemos platicado, señalan que su abuelo se los dijo, ¿no? En un momento ellos escucharon, pero también ellos están narrando. Y así como ellos, pues a nosotros nos toca narrar también estas historias. Y aquí quiero puntualizar pues el hecho ético y de respeto que tenemos que tener por estas narrativas y ser muy cuidadosos, porque sin lugar a dudas pues es un patrimonio, una herencia viva que está presente y que debemos de valorar, y el trabajo es precisamente para reforzar este aspecto de las comunidades. Bueno, pues hasta aquí mi contribución. Ya continúe, Ivette, por factores. Bien, pues ahora yo les voy a presentar el caso de estudio, que es sobre una narrativa de fundación de 3 comunidades en la Mixteca Alta, que son Yutanduchi, Tlaltepec y Narciso Mendoza, que es agencia de Tilantongo. Las narrativas de fundación son bastante comunes en toda Mesoamérica. De manera general, digamos que se trata de una peregrinación o un viaje que inicia una población que sale de un lugar de origen, va pasando por diferentes lugares de estancia temporal hasta llegar a un lugar de destino final donde se asientan definitivamente. Y bueno, muchos de estos asentamientos se continúan hasta nuestros días. Uno de los ejemplos más conocidos es precisamente la narrativa de fundación del pueblo azteca, que sale de Aztlán después de pasar por varios lugares, que durante un periodo bastante largo de tiempo llegan finalmente a Tenochtitlan. Y bueno, esta narrativa quedó registrada en documentos coloniales, ¿no? Lo mismo sucede para el área de la Mixteca. Se tienen narrativas de fundación que fueron registradas tanto en los códices de origen precolonial como en documentos coloniales. Y bueno, hoy en día siguen presentes en varias comunidades de la Mixteca, aunque ya no las encontramos de manera escrita, sino más bien en su forma oral. Es por eso que nosotros retomamos las narrativas orales como parte de nuestro estudio en la Mixteca. Bueno, en este caso, nosotros partimos de una narrativa base, una narrativa eje, que se origina en la comunidad de Yutanduchi, que es la imagen que podemos ver en la pantalla del lado izquierdo. Partimos de este lugar porque, bueno, fue la comunidad en donde realizamos mayores visitas. Estuvimos bastante tiempo investigando otras temáticas. Entonces, esto nos dio la oportunidad de registrar directamente las narrativas y seguir los diferentes pasos de la metodología que mencionó Manuel.
Nosotros registramos diferentes narrativas de la comunidad, bueno, sobre este mismo caso, y las comparamos, hicimos un análisis y fue así como creamos una narrativa base. En el caso de Yutanduchi, estas narrativas nos fueron compartidas por los Tekuta, que es el término que reciben, el título que se les da a las personas que pasan por diferentes cargos de autoridad, desempeñan un buen papel y al final son reconocidos por la población, incluso después de pasar por los diferentes cargos de la comunidad. Se les sigue buscando para algún consejo o para una toma de decisión. En este caso les presentamos nosotros, en la pantalla podemos ver al Tekuta Edmundo Ramírez, porque bueno, él fue una de las personas que nos acompañó durante nuestras estancias en la comunidad y bueno, él junto con otro grupo de personas, igual personas mayores, hicieron un primer registro de la narrativa que les vamos a mostrar. Para las otras dos comunidades, nosotros no tuvimos la oportunidad de registrar directamente la narrativa, entonces retomamos datos de otras investigaciones de autores previos. En el caso de Tataltepec, nosotros nos basamos en Alavés, y para la comunidad de Narciso Mendoza, nosotros retomamos los datos de Manuel Germán, quien está realizando un estudio histórico en el área de Tilantongo. Bueno, en la pantalla les compartimos fragmentos de las tres narrativas. Podemos ver que las narrativas obviamente son más largas, algunas incluyen información que otras no proporcionan, y otras se corresponden, por ejemplo. Aquí únicamente queremos señalar puntos que nos parecen importantes y sobre todo los puntos de encuentro entre las tres narrativas. La narrativa que vemos a nuestro lado izquierdo corresponde con la de Yutanduchi. Un punto que menciona la población es que cuando llegaron a asentarse a la actual comunidad de Yutanduchi, bueno, vieron que la región ya estaba ocupada, había varios asentamientos y previos, entonces a los que la población ahora se refiere como gentiles. Y nos dicen que, bueno, una parte de su paso por esta región son las casitas que ahora se pueden ver en el campo o en las terrazas, como nosotros podríamos ver. Otro punto que señala esta narrativa es que el pueblo iba dirigido por una señora muy rica, que en este caso venía de Huajuapan. Huajuapan es un municipio que se encuentra en la Mixteca Baja y es un municipio importante hoy en día. En el caso de Yutanduchi, la señora se llamaba María Asunción, y bueno, fue ella que al llegar, como les digo, ya estaba ocupada la región, entonces ella intercedió, acordó con los señores de Teuzacualco que les permitieran vivir en este lugar. Teuzacualco también fue un lugar importante para el posclásico y durante la época colonial. Bueno, en la parte de arriba, en la derecha, podemos ver un fragmento de la narrativa de Tataltepec. Esta narrativa nos menciona que el pueblo fue fundado por una señora, ahí coincide con la narrativa de Yutanduchi, solo que en este caso recibía el nombre de María Nuquín. Y esta señora venía de Tamazulapa, también otro municipio actual en la Mixteca Baja hoy en día. Y partiendo de la tercera narrativa, que es de Narciso Mendoza, nos dice que en un principio la población vivió en el antiguo Yucunduchi, solo que después de un tiempo, parte de la población decidió abandonar este asentamiento y se movieron a Yutanduchi, que es donde nuevamente se vuelve a encontrar con la narrativa principal. Entonces, bueno, teniendo estas tres narrativas, lo que hicimos fue analizarlas para ver en qué puntos se encontraban, qué información daban, y como mencionó Manuel, nos enfocamos en ver el contenido y la historia de la narrativa. Entonces, con este primer análisis, bueno, estos son los resultados que tenemos, que es la tabla que mostramos en pantalla. Vimos que los personajes a los que refieren las tres narrativas son la señora María Asunción, en el caso de Yutanduchi, la señora María Nuquín, en el caso de Tataltepec. También, bueno, más adelante en la narrativa de Yutanduchi, nos dice que en el primer asentamiento que llegan a fundar, la señora que los viene dirigiendo adquiere a la Virgen de la Asunción y les dice a la población que una vez que muera, ahora quien va a dirigirlos y quien les dará protección será la Virgen de la Asunción. También en la narrativa se comenta que posiblemente esta señora adquirió esta Virgen porque tienen un nombre en común, compartían un mismo nombre. Entonces ahí vemos que hay una
asociación directa entre la señora María Asunción y la Virgen. Otra, también como parte de los personajes, se menciona la gente que pobló Yutanduchi y Tataltepec. También, bueno, dentro de la narrativa se mencionan varias poblaciones importantes, dentro de ellas Huajuapan y Tamazulapan como lugares de origen, los dos en la Mixteca Baja. Se mencionan a Tilantongo, a Tozacualco y a Teita como asentamientos previos que se encontraban en la región cuando llegó este nuevo grupo a asentarse y fundar lo que es hoy Yutanduchi y Tataltepec. Estas dos comunidades pues son los protagonistas, digamos, de estas narrativas. En cuanto a la secuencia de la narrativa, esta va a estar marcada por los eventos que corresponden con las diferentes fundaciones y estas están directamente conectadas con diferentes lugares en el paisaje. Entonces vemos que, bueno, según la narrativa, en el caso de Yutanduchi, ocurrieron 4 fundaciones. En la narrativa de Tatepec nos habla de 3 fundaciones y la historia de narrativa de Yutanduchi nos habla de 2 fundaciones y un regreso a la primera fundación. En cuanto a los lugares, bueno, en el caso de Yutanduchi nos mencionan que el lugar de origen se encuentra en Huajuapan, aunque no se señala un asentamiento en puntual. El primer asentamiento que se llega a fundar es Santa Catarina Cuelle. Y bueno, a partir de este asentamiento ocurre un punto importante en la narrativa, ya que a partir de aquí la población original se divide en 2 grupos. Una mitad se va hacia el río San Antonio, y eso ahorita lo vamos a ver porque corresponde a la narrativa de Tataltepec. Y la otra mitad de este asentamiento se mueve y se localiza en un paraje cercano al río Sombra, que, bueno, en mixteco se le nombra Tindú de Nicuiti, que es la cima de una loma. Posteriormente, según la narrativa, nos dicen que esta área era bastante árida y que entonces la población decidió buscar en los alrededores y dio con una zona de manantiales. Es por eso que deciden moverse al paraje de Tecaba. Tecaba es un nombre en mixteco en donde Dute corresponde con agua y Caba con peña, entonces se puede entender como agua de la peña. Bueno, aquí también la narrativa nos dice que fundan la primera iglesia y posteriormente ellos deciden moverse a donde hoy se encuentra actualmente la comunidad de Yutanduchi. Ahora, continuando con la narrativa de Tataltepec, vemos que ellos salen de un lugar de origen en Tamazulapan. Igualmente, en este caso no se especifica con un lugar en particular, únicamente se habla a nivel regional. Posteriormente se dice que fundaron el primer pueblo, conocido ahora como Pueblo Viejo, y en mixteco como Nucuín. Y vemos que el nombre de este primer asentamiento se comparte con el de la señora, que lo sigue guiando. Posteriormente ellos se mueven de asentamiento y se van a Río San Antonio. Y es en donde se encuentra con la narrativa de Yutanduchi. De Río San Antonio, ellos hacen otro viaje y se ubican en donde se encuentra la comunidad actualmente. Finalmente, en el caso de Yucunduchi, que es la tercera narrativa, esta no nos proporciona el lugar de origen. Únicamente nos habla de la primera fundación que ocurrió en el pueblo viejo, llamado en mixteco Yucunduchi, y de ahí la población se movió a fundar Yutanduchi. Estando en Yutanduchi, una parte de la población, pasando un determinado tiempo, decidió regresar al antiguo asentamiento, que es Yucunduchi. Entonces, bueno, con esta primera análisis, nosotros integramos estas 3 narrativas. Ahora, nuestro siguiente paso, de acuerdo a lo que proponemos como líneas narrativas en el paisaje, pues fue ir a visitar los diferentes lugares que se tocan con la narrativa. Y entonces fue así como nosotros pudimos integrar las diferentes narrativas, los elementos que vimos en el paisaje, y también buscamos referencia de los parajes en distintos documentos. Entonces tuvimos esta nueva versión de la narrativa, que es la que presentamos a continuación. Bueno, como parte de los personajes, cabe señalar que si bien las 2 narrativas se refieren a que una señora iba a cargo de la población en un principio, debemos entender que se trata de una gobernante, por lo que el término correcto para referirse a ellas sería Iyatse. Es el término en mixteco que se utilizaba en la época colonial para referirse a las cacicas. Entonces tenemos 2 Iyatse, María Asunción para el caso de Yutanduchi y Iyatse María Nucuín para el caso de Tataltepec.
Asimismo, bueno, algo que nos pareció bastante importante es que este término, Eyetse, que es colonial, se corresponde con el término actual para la variante Yutanduchi, que es Yadi, y que corresponde con el nombramiento que se le da a la Virgen. Entonces vemos que hay una correspondencia en cuanto al carácter sagrado de este ser que iba dirigiendo a la primera población y el carácter sagrado de la Virgen. Entonces debemos de entender a esta Iyetse, María Asunción, como un ancestro en común que compartían ambas comunidades. Porque debemos entender que en la cosmovisión mixteca precolonial, estos gobernantes, una vez que morían, se convertían en seres divinos que seguían cuidando de la comunidad. En el caso de las poblaciones a las que hace referencia la narrativa, pues también nos damos cuenta que se pueden considerar señoríos, porque en todos ellos hubieron asentamientos y huitayos importantes durante el posclásico. Son los mismos que había mencionado en la tabla anterior. En cuanto a la secuencia y los lugares, bueno, en esta narrativa ya conjuntamos todos los datos y quedaría de la siguiente manera. El lugar de origen, como les dije, no se menciona en un área, en un sitio en particular. Entonces podríamos decir que la población salió de un lugar de origen entre Huajuapan y Tamazulapan, ya que los dos se encuentran en esa área de la Mixteca Baja. Posteriormente, bueno, siguen su camino y hacen su primer asentamiento en Santa Catarina Cuelle. Una vez que visitamos este paraje, nos dimos cuenta que existen varios sitios precoloniales, bueno, de diferentes ocupaciones, pero coincide que todos tienen ocupación para el posclásico, y entonces nos hace pensar que muy probablemente se trataba de un huitayo conformado por varios asentamientos que funcionaban durante el posclásico. En el caso de Tataltepec, bueno, ellos mencionan a su primer asentamiento como Nucuín. En este caso no se menciona, se tiene un reconocimiento de un asentamiento puntual. Entonces, de acuerdo a la geografía y a las referencias que dan de acuerdo a la narrativa, muy bien cabe en esta área que les decimos que comparte varios asentamientos precoloniales. Entonces, muy probablemente nosotros pensamos que corresponde con el mismo asentamiento, al cual llegaron, en eso sí conforman las dos narrativas, dirigidos por la Iyetse, María en este caso. Y bueno, a partir de este asentamiento vimos que ocurre una división de la población. Entonces vamos a seguir la línea izquierda, en donde la mitad de la población se fue a Tindud de Nicuiti. Y bueno, en este paraje, una vez que lo visitamos en campo, nos dimos cuenta que se trata de un sitio precolonial, en donde dicen que ocurrió una sequía y deciden moverse a Tecaba. Tecaba, como les digo, hace referencia a un manantial importante hoy en día, pero recorriendo la zona nos dimos cuenta que también abarca un sitio precolonial, también del posclásico, que hoy queda dentro de los límites de la comunidad. Y finalmente se mueven a su ubicación actual en Yutanduchi. Después de un tiempo, una parte de esta población funda Yucunduchi. Aquí ya está anexada la tercera narrativa. Ahora, retomando la segunda narrativa, que corresponde con la de Tataltepec, nos dice que después de este primer asentamiento, la población se movió hacia otro asentamiento. En este caso, bueno, nosotros pusimos la muralla, pero cabe señalar que en la narrativa este asentamiento no se menciona. Sin embargo, buscando en los documentos coloniales, vimos que este asentamiento fue registrado por un fraile como Yucuquiji, y lo menciona como pueblo viejo. Bueno, igual sucede en la actualidad, los pobladores mencionan el sitio de la muralla como un pueblo viejo, como el primer asentamiento. Igual, este mismo sitio, con este nombre, fue reportado por Martínez Gracida, y para 1800, entonces, coincidimos en que era importante anexarlo como parte de la narrativa de fundación. Y después de este asentamiento, digamos, retomando ahora sí la narrativa, ellos se movieron al paraje de Río San Antonio. Nuevamente, visitando este lugar en campo, nos dimos cuenta que se trataba de los restos de una ex hacienda, un asentamiento colonial. Y viendo en el mapa de Tozacualco, también este documento colonial, aparece como una de sus estancias, nada más que en este caso recibe el nombre en mixteco de Yucunicanu. Entonces, bueno, ese fue el tercer asentamiento. Finalmente, para la cuarta fundación, ellos eligen el lugar donde se encuentra hoy en día la comunidad. Entonces, bueno, esto es de manera muy rápida y un tanto condensada,
la información que pudimos recuperar de diferentes narrativas del paisaje y de los documentos. Entonces, bueno, con esto lo que queremos mostrar es que nosotros organizamos otra versión de esta narrativa de fundación y en lo que sumamos fue precisamente en el contexto, como explicaba Emanuel, en relación a la temporalidad, ya que visitando los sitios pues nos pudimos dar cuenta que algunos de ellos son precoloniales, otros coloniales. Igual pudimos corroborar, digamos, la secuencia de la narrativa oral, que bien se corresponde con lo que estamos viendo en el paisaje. Y bueno, en otro valor que sumamos también fue en la intertextualidad, ya que no nos quedamos solo con la narrativa de Yutanduchi, sino que trabajamos la de Tataltepec, la de Yucunduchi y también anexamos los datos, como les menciono, de los documentos y del paisaje. Perdón. Y bueno, en esta diapositiva los que vamos a ver son la misma narrativa, pero ahora a través de los diferentes lugares que se visitaron en el paisaje. Entonces, recordando, vemos que hubo una población que salió de un lugar de origen en el área entre Guajuapan y Tamazulapan. En este caso, no se menciona de qué tipo de origen estamos hablando, si uno sagrado o si de un asentamiento previo. Y bueno, estos dos tipos de origen, de linaje, se encuentran registrados en los códices precoloniales. Aquí tenemos un ejemplo, es una lámina del códice Añute, en donde en la parte de abajo vemos que el señor Uno Muerte, Sol y Uno Movimiento, Venus, en su carácter divino los dos, que se encuentran en el cielo, lanzan sus dardos a manera de fecundación de esta montaña sagrada. Y es así como nace, aquí vemos el cordón umbilical, nace el señor Once Agua. Y entonces en este caso podríamos estar hablando de un nacimiento divino. Ahora el otro caso de formación de linaje también está expresado en la parte de arriba. Aquí vemos al señor Cuatro Águila, que viene a este nuevo asentamiento a casarse y a asentarse en esta nueva fundación, podemos llamarla, pero en este caso el señor viene de un lugar previo, aquí vemos las huellas de su andar, y viene de este pueblo que recibe el nombre de Río de Serpiente, en donde están gobernando sus padres. Entonces, bueno, en el caso de esta narrativa oral, pues esos son elementos o información que nos hace falta, pero esto nos ayuda a ejemplificar cómo pudo haber sido ese origen del linaje. Ahora bien, también otro punto importante de la narrativa es el papel que juega la IETSE durante todo el viaje, que ella es quien los guía y intercede con los señores que se están ya asentando. Entonces, esto nos hace reflexionar en el papel de la mujer como gobernante en la época precolonial, algo que era bastante común y fue registrado en los códices. Aquí mostramos un ejemplo, la Iyetse Seismono, que es bastante conocida. Ella reinaba el Yuhuitayo de Añute o Jaltepec. Aquí se encuentra presenciando una ceremonia de limpia. Entonces, bueno, continuando con la narrativa, también les mencionaba yo que en algún punto de la historia este carácter divino de la señora se entretejió o se continuó en cierta forma en la imagen de la Virgen como ser divino. Entonces aquí, en este caso, hablamos de la Virgen de la Asunción, que también un punto importante es que actualmente esta es la santa patrona de ambas comunidades, tanto de Tamazulapan como de Tataltepec. Y bueno, este ejemplo, digamos que no es único. Tenemos conocimiento también de algunos registros coloniales en donde nos habla de este papel o este traslape de señoras gobernantes del pasado precolonial que se fusionan con el papel de la Virgen, por ejemplo, en los documentos que se tienen para valles centrales en Oaxaca. Y bueno, continuando con la narrativa, vemos que el primer lugar donde se asientan es Santa Catarina Cuelle. Aquí lo ejemplificamos, es una zona bastante extensa y vemos que hay varios círculos de color amarillo. Estos están representando los diferentes asentamientos precoloniales que les había yo comentado. Este sitio que vemos, esta imagen que vemos en la pantalla, corresponde con un sitio arqueológico. Aquí podemos ver un conjunto arquitectónico. Aquí adelante vemos otro conjunto y aquí una plataforma. Este sitio, de acuerdo a los datos que maneja Manuel Germán, corresponde específicamente
con el sitio de Acuea, que de hecho lo conocimos por una invitación que nos hace él para registrar. Pero bueno, reconociendo nosotros, haciendo un recorrido de superficie en el área, también nos dimos cuenta de otros asentamientos igual de importantes y que funcionaban para el posclásico. Bueno, como lo decía yo, esta área es bastante extensa, entonces realmente tiene muchas terrazas, y entre las terrazas es posible observar este tipo de arquitectura precolonial, también bastante particular para esta área de la Mixteca, y es a lo que los pobladores se refieren hoy en día como las casas o casitas de los gentiles. Y bueno, además de esta evidencia arquitectónica, también es posible observar en la superficie cerámica que va desde el preclásico alrededor del 300 a.C. hasta el posclásico alrededor del 900 después de Cristo. Entonces esto nos habla de una ocupación continua en el área, algo que es importante de notar. Este es otro de los sitios conocido como el Paredón, que nosotros también registramos en el recorrido. Y bueno, aquí podemos, en la imagen, podemos notar la escala del monumento en relación a las personas, las mujeres en este caso, que nos acompañaron en las diferentes visitas. Y bueno, retomando nuevamente los datos de Manuel Germán, él menciona que el sitio que vimos de Acuea está representado con este topónimo. Este también es una lámina del Códice Añute. Y lo encuentra en asociación directa con otro topónimo, con esta montaña, que él reconoce o identifica con el sitio de Chodaña. Él propone que para el posclásico, muy seguramente estos dos funcionaban como señoríos aliados o vecinos. Y bueno, esta información llega a sumar a lo que nosotros estamos proponiendo, como la existencia de varios asentamientos de importancia para el posclásico que funcionaban como un solo yogüitayo, que podemos nombrar como Santa Catarina Cuellar. Y bueno, siguiendo con la narrativa, vemos que a partir de este lugar, la población se divide. Una parte se va a fundar Tataltepec y la otra Yutanduchi. Vamos a seguir la línea de Yutanduchi. Entonces, bueno, de este asentamiento, la población de Yutanduchi se asentó primero en Pindutincuiti, que es un asentamiento que se encuentra a un costado del río. Aquí vemos que pasa el río, y corresponde también con un sitio arqueológico. Aquí vemos en la foto de la izquierda, estamos viendo una estructura de ese sitio. Posteriormente, debido a la sequía, ellos deciden moverse del lugar y se establecen en el paraje de Tecaba. Que igual como les mencionaba, no solo refiere a un manantial, sino también a un asentamiento precolonial. Aquí lo podemos observar en la imagen, y resalta la estructura de su juego de pelota. Este asentamiento actualmente forma parte de la población de Yutanduchi. Y bueno, también incluye obviamente al manantial que le da el nombre. Este se Tecaba, y es un manantial de suma importancia para la comunidad, pero también es un referente, el nombre que recibe por parte de otras comunidades. Y bueno, este manantial se festeja año con año cuando se celebra a San Marcos, como podemos ver en la imagen. Y bueno, finalmente después de Tecaba, llegan a donde se encuentra la comunidad actual de Yutanduchi. Aquí vemos un acercamiento, la iglesia, el municipio. Y bueno, si retomamos la tercera narrativa, vemos que de Yutanduchi se mueven hacia Yupunduchi, una parte de la población. Bueno, regresando al primer asentamiento, a partir del que se divide la población, vamos a seguir la línea ahora de Tataltepec. Entonces vemos que la mitad de la población se va hacia la muralla. Como les comentaba yo, también este asentamiento corresponde con un sitio precolonial. Aquí vemos en la imagen, es posible distinguir claramente las terrazas de uso habitacional. También este sitio fue registrado por Martínez Gracida. Aquí está su ilustración, en donde se resalta el elemento arquitectónico que le da el nombre, que es la muralla, y en la cima del cerro vemos algunas estructuras. De aquí, bueno, se mueven hacia Río San Antonio, que es también otro lugar importante, que les mencionaba yo, que es los restos de una ex hacienda, son los restos coloniales, como vemos en la imagen, se pueden distinguir en esta parte. Y de ahí, ellos se mueven finalmente a la ocupación actual, que es Taltepec. Bueno, perdón, antes, el Río San Antonio, como les dije, también aparece registrado en el documento de
Teozacualco, aquí aparece como una estancia, lo podemos ver por la iglesia aquí marcada, y aquí recibe el nombre de Yucunicanucu. Y ahora sí, finalmente su lugar de origen es se encuentra aquí hoy en día, y es como se ve esta imagen que vemos en la pantalla, la foto, hace referencia a su primera iglesia, también colonial, y esta que vemos aquí es, digamos, la reubicación de la iglesia y cómo se ve hoy en día. Entonces, bueno, a partir de esta serie de imágenes que conocimos los lugares en el paisaje, también nosotros pasamos y les damos a conocer esta versión nueva de la narrativa de fundación. Y bueno, ya para cerrar la presentación, quiero enfocarme en el ámbito discursivo, que como explicó Emanuel anteriormente, se refiere a lo que es transmitido por la narrativa, pero que no se hace de manera explícita, aunque sí está de manera implícita. Entonces, como primer punto, nosotros observamos que la historia y el paisaje en esta área son compartidos por 3 comunidades, y esto va a incluir asentamientos precoloniales, coloniales y contemporáneos, así como lugares y seres sagrados. Otro punto que observamos es que las narrativas, al igual que paisaje, se muestran como un continuo, es decir, no hay divisiones temporales ni espaciales. Y esto es un punto muy importante, ya que como arqueólogos nosotros tendemos a hacer o marcar estas divisiones en los estudios. Entonces, un estudio de este carácter pues nos permite en cierta forma traspasar estas barreras. También nos damos cuenta de que tanto el paisaje como las narrativas se influyen. Algunas veces vemos que se corresponden, otras se van a complementar y en algunos casos se contraponen. Pero bueno, esto hace también la riqueza de este tipo de estudios. Como tercer punto, vemos que hay una apropiación de la historia y de este paisaje por parte de las 3 comunidades, que les brinda identidad a nivel regional. Y bueno, otro punto que se nos hace importante rescatar es que esta narrativa también toca un tema sensible, que es sobre pleitos por la imposición de los límites territoriales que ocurrieron durante la época colonial. En este caso, la narrativa nos deja ver 2 lugares de conflictos. El primero, Santa Catarina Cuelle, que como vimos a partir de las imágenes y la narrativa, pues es una área que incluye a varios asentamientos precoloniales y que corresponde con el primer asentamiento de fundación. Entonces, este es un lugar que está en disputa entre Tilantongo, Tataltepec y Yutanduchi. Y el otro lugar de conflicto es Río San Antonio, que como vimos corresponde con una ex hacienda de la época colonial. Y bueno, es lamentable pensar que en su momento formó parte de este proceso de congregaciones en donde hubo varios movimientos forzados y un desajuste en todos los sentidos para las poblaciones originarias. Y bueno, que hoy en día sigue siendo un lugar de disputa entre Yutanduchi y Tataltepec. Entonces, lo que queremos mostrar con esto es que si se hace un estudio en donde se integran las narrativas orales y el paisaje, bueno, vamos a generar, va a ser de importancia histórica, pero también social para las comunidades que lo comparten. Y entonces se hace algo más enriquecedor. Y finalmente queremos terminar diciendo que este enfoque o metodología, que nosotros nombramos líneas narrativas en el paisaje, nos brinda la oportunidad de identificar diferentes vínculos. Disculpen. Estos vínculos se ven a nivel espacial, temporal e identitario. Y bueno, con esto quiero cerrar la presentación y quedamos abiertos para cualquier comentario o pregunta. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Ivette, doctor Emanuel. Sí, está perfecto. Pues sin duda es un trabajo interesante, es un trabajo no solamente con el enfoque arqueológico, sino pues agarran de otras áreas del conocimiento y sobre todo algo importante y enriquecedor para todos nosotros es el conocimiento comunitario. Yo creo que lo que ustedes han estado mostrando y han estado trabajando ya de un tiempo, pues son como hilos que se van más allá en el tiempo y que a veces los vemos, los escuchamos, pero muchas veces cuesta entenderlos.
Yo creo que lo que ustedes dos están haciendo es como afinar los ojos, afinar los oídos para escuchar a las abuelas y a los abuelos, que ellos son finalmente los transmisores y depositarios de estas narrativas. Pues tenemos varias preguntas de nuestro público.